estamos en la iglesia el día domingo y bueno, debemos de entender, pues es un mensaje general a la congregación, ¿verdad? Y a veces el tema lo permite y podemos hablar ciertas cosas para los jóvenes, para los matrimonios o para los niños aún, ¿no? Los jovencitos, pero no podemos profundizar en el tema. Entonces creo que también es importante ir abriendo estudios específicos porque debemos de entender algo. La iglesia, ¿de qué está conformada? De familias, ¿no? Eso ya lo tenemos muy claro. Y bueno, creemos que la enseñanza a los matrimonios es una enseñanza fundamental, porque si la iglesia está creada por familias, bueno, ¿quiénes son los responsables de esas familias? ¿Son los hijos o son ustedes? Los papás, ¿verdad? Mire, ahora que estuvo el mini campamento, así le llamamos, ¿no? El evento que tuvimos para con los niños, allá en la Ciudad de México, hablaban unos hermanos servidores que son maestros de niños y decían algo que me llamaba mucho la atención. Nos lo comentaron a nosotros ya después, que veían cómo en algunas familias los que gobernaban eran los hijos. O sea, se hacía la voluntad del hijo, no la de los padres. Y no en un autoritarismo, ¿verdad? Entendemos eso, pero ¿quiénes son los responsables de la familia? Nuevamente, ustedes, ¿no? Papá y mamá. Y bueno, hay un orden ahí y eso también vamos a empezar a hablar, ¿no? Dios no tiene a más al hombre y tiene menos a la mujer, ni tiene a más a la mujer ni menos al hombre, pero sí Dios le dio roles bien diferentes. Dios habla que el hombre, el varón es ¿qué? La cabeza del hogar. Él es la autoridad. La mujer, eso no está diciendo que no tenga una autoridad, que no tenga un lugar, que no sea importante, solamente es cómo funcionan las cosas. Así Dios creó las cosas en una forma perfecta y nosotros queremos retomar eso en nuestras familias, en las familias de la congregación. Y no puede suceder esto, no se puede hablar que en una iglesia cristiana, en un evento para los niños, los hermanos que están sirviendo, que están trabajando, se den cuenta que los que están gobernando pues son los hijos. Es más, yo he sabido de familias que se salen de una congregación porque a los hijos no les gusta. ¿Usted ha escuchado alguna vez algo así? ¿Quién es el que está gobernando? ¿Quién es el que está tomando la decisión? El hijo. Y eso es lo bíblicamente correcto, lo sabiamente dentro de la sabiduría de Dios. ¿Eso será lo que deba de suceder? Pues claramente no, por eso, bueno, hablando de eso y muchas otras cosas más, ¿no? Puede haber una apariencia de una familia cristiana que vive una vida cristiana y que vienen a la iglesia y aún sirven, pero tal vez el matrimonio pues no esté funcionando correctamente. Y si el matrimonio no está funcionando correctamente, la familia no está funcionando correctamente y lo más seguro es que va a tener repercusiones y consecuencias en la iglesia misma. Claro, hay unos que simulan y aparentan las cosas, pero hay un límite, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahí estamos simulando y estamos viviendo pues en nuestras fuerzas o lo que nosotros hemos escuchado como en nuestra carne. Pero si nosotros queremos hacer las cosas espiritualmente, en el espíritu, guiados por Dios, pues debemos de estar sometidos a Dios y el primer servicio y el primer ministerio que tenemos es ¿qué? Nuestra familia, nuestra casa. Entonces vamos a empezar así, sería nuestra clase de introducción. Lo primero que creo que deberíamos definir es lo que es, ustedes si quieren ahí apuntar o quieren escuchar, eso ya es libre de ustedes. Lo primero que vamos a definir es qué es el matrimonio. Matrimonio. ¿Es una institución de los hombres o divina? Divina. Y eso no es de que estén divinos ustedes, sino que es de Dios, ¿no? Bueno, para su esposo, para su esposa sí son divinos, ¿no? Es una institución que Dios estableció. Institución divina. Y fue establecida desde la creación. Institución divina establecida desde la creación.
Y mediante el matrimonio, bueno, Dios impide que la humanidad venga a ser una confusión de multitudes de individuos dispersos. Imagínense que no existiera el matrimonio, ¿cómo estaría la humanidad? No existiría la familia, por consecuencia. Entonces, mediante el matrimonio, Dios impide que la humanidad venga a ser una confusa multitud de individuos dispersos y queda organizada sobre el fundamento de la familia. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona, ¿no? Mire, a ver, Tani, lee Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y creó también ¿a quién? A la mujer. Vamos a ver el propósito del matrimonio. Según la Biblia, lo que acabamos de leer, el punto número 1 sería la continuación de la raza humana. La continuación de la raza humana. Cuando dice fructificad y qué, y multiplicaos. Nada más que hay unos que se lo toman muy en serio, ¿no? Si no, es que Dios dijo. Fructificad y multiplicaos. Punto número 1 del propósito, según la Biblia, la continuación de la raza humana. También es la colaboración del ser humano. La colaboración del ser humano. Cuando dijo el Señor, ¿no?, que no era bueno que el hombre estuviera solo y que le crearía una ¿qué? Una ayuda, ¿cómo? Idónea. Y entonces entendemos la base de la iglesia de Dios es la familia, como acabamos de hablar, ¿no? Punto número 1, entonces, el matrimonio es una institución divina, establecida desde la creación. Dios ahí, bueno, nos organizó en familias y no todo el mundo anduviera, no, cada quien ahí pululando por su camino, ¿no? Sin propósito, sin sentido. La familia da un propósito y da un sentido a nuestras vidas. Que hoy en día la menosprecien y que hoy se enseñe, por ejemplo, a la juventud que no te cases, y eso, pues bueno, es en un entendimiento natural, perverso, diabólico, pero dentro de Dios, bueno, es una gran bendición que Dios instituyó. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Él los bendijo. Y bueno, les puso hasta enseñorearse de toda la creación, ¿verdad? ¿Por qué? El hombre es el único que puede transformar un ecosistema, si se da cuenta usted, para bien o para mal. Los animalitos, ¿no? De hecho, el hombre, si mete una especie a un lugar donde no debe, ya hace un caos. Pero fue el hombre. El hombre puede hacer buenas cosas con lo que Dios le dio o como lo hemos hecho, ¿no? Malas cosas. ¿Vio la noticia que hay 3 huracanes que están formados en el mismo momento, que es la primera vez en la historia que sucede eso? Hace unos momentos lo estaba leyendo. Ahí por el Caribe están casi los 3 así en fila. Decían, parece a la película de La Tormenta Perfecta, se llamaba así, ¿no? Que se unen los huracanes y bueno, pues mire. Y eso es una consecuencia, ¿no?, de la responsabilidad que Dios nos dio y que nosotros, bueno, pues hemos hecho de lo que Dios nos ha dado un caos. Pero ahí está la bendición de Dios. Nunca vamos a ser responsable a Dios de todo esto. Los responsables hemos sido nosotros, ¿sí? Pero bueno, dice que Dios creó la familia. Y mire, le vamos a leer Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Un principio bien importante, fundamental en la familia, bueno, es que Dios le habla al hombre, al hijo o a la hija, que ya no, las cosas van a seguir siendo como antes eran cuando estaba en casa, ¿no? Ahora nosotros entendemos que debemos de ser, bueno, hombres y mujeres de Dios, con sabiduría, con carácter, pero apartarnos, no completamente, ¿verdad? Pero sí hay una separación ¿de qué? De nuestra familia en la que nacimos, de nuestros padres. Y esto es algo tan importante de entender, es como fundamental. Si ustedes no han entendido esto, bueno, tal vez parte de los problemas que hoy están viviendo es por eso. Porque los papás están por demás metidos en su matrimonio. Yo no estoy diciendo que le digan, ya dejaste de ser mi papá, ya no eres mi mamá. No, ¿verdad? Dios nos llama a honrar a nuestros padres todos los días de nuestra vida, pero esa honra va cambiando conforme vamos creciendo. Si en un principio cuando estábamos en casa, bueno, eran nuestros padres, ellos nos proveían, vivíamos bajo su casa, bajo sus reglas, y bueno, debíamos de obedecerlos, debíamos de respetarlos y debíamos de honrarlos, pero al momento de salir los tenemos que seguir respetando y honrarlos, pero ya no estamos bajo esa autoridad. Debemos de entenderlo. Sí podemos ir a nuestros padres a pedir consejos, pero hasta ahí se queda, es un consejo. Ellos no pueden ni deben tomar ninguna decisión en nuestra vida matrimonial, y mucho menos en nuestros hijos, porque ya son nuestros hijos y somos nosotros los responsables de ellos. ¿Le gusta esto o no? Es que así es. Yo lo estoy diciendo, vamos a leerlo otra vez. A ver, Tani, vuélvelo a leer fuerte para que lo escuchen los hermanos. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y dice, no se avergonzaban. Debemos entender eso, hermano. ¿Por qué? Por el contexto cultural en el que vivimos. Eso es muy dado de nosotros. Donde, bueno, podría hablarle cantidad de ejemplos que suceden, ¿no? en nuestra cultura de no querernos separar, y bueno, hemos llegado al punto donde pues que seguimos viviendo todos juntos, ¿no? Bueno, ya hizo cuartito en el tercer piso, pero pues en la misma casa, y eso trae complicaciones, siempre va a traer complicaciones. Ahora, no se me espante, miren, no, aquí esto no se trata de condenación ni de nada, sino de ser alumbrados por la palabra de Dios y darnos cuenta que tal vez muchos de los problemas que hoy estamos viviendo es porque no estamos en el orden como Dios creó las cosas, y debemos de orar a Dios. Ahora, por ejemplo, yo no sé si alguno esté viviendo así, yo no estoy diciendo que ahorita tiene que salir, agarrar maletas y salirse de la casa, ¿verdad? Sería ilógico, sería imprudente, pero sí entender en sabiduría, en oración, que bueno, hay un orden. Y en algún momento, de una forma planeada, y más si tiene hijos, responsabilidades, pues va a tener que salir. Si quiere la bendición de Dios en el matrimonio. ¿Ok? Punto número 1. Bueno, de esto que estamos hablando, y hacer el 2 más bien. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora, aquí nada más voy a hacer... Estamos hablando del matrimonio, que es una institución divina. Aquí estamos viendo cómo está formada esta institución, un hombre, una mujer, casados que forman una nueva familia, que se apartan en ese sentido de su familia a la que pertenecían y forman una nueva familia. Y ahora, esta familia, este matrimonio, ¿tiene un fin o no tiene un fin? Sí tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Me refiero a... ¿Acaba en algún momento o cómo es? Es hasta que la muerte, dice, lo separe. Entonces acá hay una pregunta, ¿existe el divorcio bíblicamente? Digo, yo sé que se puede ir a divorciar usted.
No, ¿verdad? Mire, vamos a leer Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué dice al final? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, hablando un poquito del contexto, aquí estamos viendo el Evangelio de Mateo, y bueno, sabemos, estaba nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, y constantemente los fariseos se le acercaban, ¿verdad?, a tentarle. Ellos lo menospreciaban, lo despreciaban, y bueno, aquí, bueno, entendemos, hay un contexto en el Antiguo Testamento, donde Moisés les permite dar carta de repudio a las mujeres, pero esto no fue porque Dios así lo quisiera, sino por el corazón malo de los hombres. Por eso acá le preguntan, dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer y por cualquier causa? Y él les dice: así no fueron las cosas creadas, así Dios no lo creó. Por su necio corazón es que Moisés les permitió, pero así no son las cosas. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces acá no hay de que de repente llegamos y decimos: es que, pastor, nos queremos divorciar porque hay incompatibilidad de caracteres. Esa es la clásica nueva, ¿no? Es que no somos compatibles. No es mi media naranja. No me complementa, es que no me hace feliz, es que no me satisface, es que no, ya no aguanto. Y si se da cuenta las frases que estoy diciendo, pues es que estamos malinterpretando y malentendiendo para qué está creado el matrimonio. Porque normalmente decimos: es que cuando llegan a una situación, dice: es que él, es que ella, es que ella, es que él no hace, es que ella no hace, es que ella no viene, es que ella no va, es que él no hizo, él no me hace feliz, yo no siento nada. Bueno, la Biblia es muy clara: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Siempre va a haber, aún hayan llegado a una situación difícil como matrimonio, va a haber una oportunidad, va a haber una forma de restaurar ese matrimonio. Pero lo que hay que hacer acá es, bueno, someternos a la voluntad de Dios. Y bueno, hasta ahí podemos dejar un apartado viendo como los grandes rasgos, ¿no?, del matrimonio. O sea, lo primero que deberíamos de saber de cajón, ¿no? Dios lo creó, el matrimonio está conformado por un hombre y una mujer que se casan, se separan de sus familias y bueno, se unen en una nueva familia, y bueno, después de ahí vienen los hijos. Y no hay fin delante de Dios, bueno, hasta la muerte, ¿verdad? Pero en el tiempo que nosotros vivamos, bueno, ese matrimonio debe de durar, pero no debe de durar como a veces algunos duran, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar desarrollando en estas semanas, esta serie le vamos a titular: el matrimonio, un ministerio de Dios. El matrimonio, un ministerio, no un misterio, ¿verdad? Un ministerio. ¿Y qué entiende por la palabra ministerio? ¿Qué? Servicio, ¿verdad? Digo, yo sé que algunos podrán decir ministerio y ya ven ahí, no, multitudes y carros y casas. No, eso no es ministerio, es servicio. El matrimonio, un ministerio de Dios. Entonces vamos a empezar a hablar de algo bien importante, ¿no? Ver nuestro matrimonio sirviéndole y rindiéndonos a Dios y a nuestra pareja. Así tenemos que verlo. El matrimonio sirviendo y rindiéndonos a Dios, claro, primeramente, y después a nuestro esposo o a nuestra esposa. Entonces acá se trata de dar
¿Sí lo veo o no? No de recibir. El matrimonio, podemos resumir esto, se trata de dar, no de recibir. Mire, ¿por qué? Porque normalmente el matrimonio se presenta de diferentes formas, de varias formas, que sugieren que, bueno, están ahí los enamorados y sugiere las formas del matrimonio, que, bueno, estos enamorados van a pasar de la dicha del noviazgo a la dicha del matrimonio y va a haber un romance perpetuo y velas y luz suave y romanticismo y todo va a estar maravilloso. O por lo menos algunos dirán, "No, el matrimonio es un lugar libre de preocupaciones". Y yo le hago la pregunta, ¿es así siempre? No, ¿verdad? Vamos a ser honestos, no es así siempre. Tales conceptos, hermano, reflejan la idea que el matrimonio significa felicidad y sentimientos que surgen de algo que no se hace un esfuerzo. O sea, creen que llegar al matrimonio, ahí vas a alcanzar la cumbre de todas las cosas, sin hacer ningún esfuerzo, nada más por casarte. Y cuando alguien hace eso, de hecho hay gente que por eso se quiere casar, ¿verdad? Me quiero casar para ser feliz. Y se casan y son más infelices que antes de haberse casado. Digo, yo espero que acá no pase, ¿verdad? Pero esa es la verdad que hoy viven muchos. ¿Por qué? Porque vemos, como le decía, creo que le decía eso el domingo, ¿verdad? Deje de ver películas de amor y de romance y creer que eso es la vida plena en el matrimonio. Donde piensan que va a haber algo, un romance perpetuo, un lugar libre de preocupaciones, y el problema es que ellos están buscando un gozo, una felicidad sin esfuerzo, sin hacer nada. Y el problema es esto, resulta una expectativa de un gozo pasivo. Voy a recibir sin hacer nada. ¿Y de quién lo voy a recibir? De ti. Bueno, ahí voltéense. Y cuando yo hago eso, cuando yo lo veo desde esta perspectiva, recibir felicidad, sentir amor, sentimientos amorosos sin hacer ningún esfuerzo, le digo, es una expectativa de un gozo pasivo y lo que me va a llevar es a tener una demanda excesiva de placer, o sea, satisfáceme. Y esto se puede convertir en una guerra, porque uno está pensando, tú me tienes que llenar mis necesidades y el otro está pensando lo mismo. Entonces, ¿sí me entiende lo que pasa? Yo estoy pensando que ella va a llenar mis necesidades y ella está pensando lo mismo, pues no, nadie va a actuar. Voy a sentarme en la hamaca del matrimonio, esperar a ser feliz. Y es eso sí, demandándote todo el tiempo. La Biblia entonces es todo lo contrario, no trae la plenitud de la revelación de Dios sobre el matrimonio, sobre el diálogo del matrimonio. Porque mire, ella no niega que no haya sentimientos de amor. Eso no estamos diciendo que no pueda sentir eso, pero que son consecuencias, son el fruto de poner en práctica lo que Dios demanda, que es muy diferente. ¿Sí lo veo o no? Por eso al hombre le dice, le manda que ame a su mujer. Y el hombre primero quiere amarla, quiere sentir. Cuando Dios le dice, ámala. No es un sentimiento meramente emocional. Porque es lo que yo le decía, nos movemos en la emoción y hoy me siento feliz, hoy me siento triste, hoy me siento de todas formas. Y así hay gente que vive su matrimonio, ¿no? Pues de cómo nos sentimos, pues así nos llevamos. El énfasis que debemos de entender y que la Biblia nos lo muestra es el de ministrarse el uno al otro, de servirse el uno al otro. ¿Cuál es el modelo que nosotros tenemos para entender esto? Pues Cristo. Cristo es el modelo. Mire, vamos a leer unos textos que nos hablan de esto. Primera carta de Juan 4:17.
En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y bueno, aquí lo debemos de poner en práctica que estamos hablando de los matrimonios, está hablándole, aquí su hermano se convierte a su esposo o su esposa. Dice, este es el mandamiento, que el que ama a Dios, dice, ame también a su hermano. Porque si alguno dice, yo amo a Dios, dice, y aborrece a su esposo o a su esposa, dice, eso es que un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dicen, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Mire, es una verdad. Hay gente que dice, yo tengo una buena comunión con Dios, pero no tiene una buena comunión entre esposos. ¿Podrá ser eso posible? Eso es un engaño, ¿eh? Y hay gente que lo vive así. Puede ser una apariencia, puede ser un mal entendimiento de lo que es tener una relación con Dios, pero debemos de entenderlo, hermano. Si primeramente nosotros no estamos, y no me refiero acá a que no tengamos problemas, pero ¿cómo vamos a solucionar esos problemas, esas situaciones? Pero si aborrecemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, y nosotros decimos amar a Dios, eso es mentira. Pero acá debemos de entender algo, es el amar, es empezar a servirnos, ¿no? Porque estamos entregándonos a la otra persona. Mire Mateo 20:28 para reafirmar esto. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice Cristo, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Ese es el ejemplo que tenemos. Desde esa perspectiva vamos a empezar a ver las cosas que suceden en el matrimonio. No es qué es lo que me va a dar, sino lo que yo voy a dar. No podemos seguir pensando que yo, buscando nada más mis situaciones, mis necesidades, mi felicidad, voy a alcanzar plenitud. Se va a convertir eso en una guerra. Yo mis cosas, tú las tuyas, yo veo por las mías, tú ves por las tuyas, yo veo por mi tiempo, tú ves por el tuyo, y cada quien ve por lo suyo. Pues yo le digo, no sé si sería bueno decirlo así, pero en pleno siglo XXI hay matrimonios que cada quien sus ingresos. Me comentaba el pastor que hablaba con unos hermanos que estaban casados dentro de la congregación, que el esposo le prestó a la esposa dinero para abrir un negocio y pues se lo estaba cobrando. Para mí, desde la perspectiva no mía, sino de lo que me enseña la palabra, digo, ¿y eso qué es? Yo lo he visto hasta en el súper. Va en el matrimonio y ¿cuántas divididas? Yo pago esto y tú pagas esto. ¿Dónde hay unidad? Es más, hay matrimonios que no saben ni cuánto gana el otro. No saben. ¿Dónde está la unidad? ¿Cómo voy a servir si yo lo único que me estoy dedicando es a ver lo mío? No, hermanos, debemos de cambiar eso. Y eso, es morir a uno mismo. El domingo hablábamos del amor y esto tiene mucho que ver acá, ¿verdad? De cómo es el amor que Dios nos presenta y cómo es el amor que Dios nos ha dado y que nosotros debemos de dar. Pues ya buenas noches. Póngale ahí, el matrimonio
es de dar. Y es de dar todo, ¿no? Das tu vida, das tu tiempo, das tu dedicación, das tu esfuerzo, das tu amor, das todo. Y primeramente, claro, por supuesto, es al esposo o a la esposa, no es a los hijos, primeramente. Que eso es algo bien importante. Yo sé que los hijos son una gran bendición de Dios, pero primero, antes que los hijos, ¿quién estuvo? O sea, su esposo o su esposa. Y sin él, ellos no hubieran estado. Recuerdo que estábamos dando clases antes de empezar esto de prematrimoniales y alguna vez escuché ese ejemplo y lo di porque era bien importante. Les decía, a ver, imagínense, está una catástrofe, ahí ahorita se empieza a inundar y bueno, usted nada más puede salvar a alguien de su familia, a su esposo, a su esposa o a sus hijos. ¿A quién salva? ¿A quién salva? Bueno, más se dieron muy doctrinales, ¿no? Preservar la raza humana, el primer ministerio. Porque tú estás unido a ella. Dices, son uno, son una sola carne. Nunca vas a tener, o nunca vas a tener la unidad que tienes con tu esposo, con tu esposa, que con tus hijos, aunque seas muy unido con ellos, aunque los ames. Y me acuerdo que una hermana me decía, no, y es que si mi esposo me salva a mí, yo le recriminaría toda la vida, pero él estaría cumpliendo la voluntad de Dios. Pero nos vamos a basar bajo los modelos de los hombres o de mi entendimiento o bajo la voluntad de Dios. Digo, yo estoy casi seguro que eso no va a pasar. Muy probablemente no va a pasar, ¿verdad? Pero ahí te deja ver lo que me llevaba es a ver las convicciones de tu corazón, ¿dónde está? Porque a veces vienen los hijos y empezamos a entregar más a los hijos que a nuestros esposos. Lo hemos hablado, ¿no? Decíamos, en consejos, en algún momento lo hablábamos, los hijos van en su lugar y los esposos van en el suyo, Tania y yo vivimos algo así con nuestros hijos. El primero nos costó más trabajo que el segundo. Pero llegó un momento que le dije a Tania, no, Emma a su cuarto. Porque están chiquitos y uno entiende, ¿no? Pero llega un momento que dice, ya no se va a morir, no va a dejar de respirar, porque son cosas que a veces como papás primerizos nos pasan, ¿no? Y yo lo entiendo desde esa perspectiva, pero ya después se puede volver algo malo para el matrimonio, para la vida conyugal, para la vida de esposos. Por eso primeramente nos vamos a rendir, nos vamos a entregar y vamos a servirle a nuestro esposo, a nuestra esposa, así como Cristo lo hizo con nosotros, que dice, Él no vino para ser servido, sino para servir. Llevar esta responsabilidad al matrimonio, debemos de entenderlo así, es porque queremos que Dios esté en medio de él. Y como resultado, vamos a tener verdaderamente el gozo que Dios puede dar. Pero veíamos algo, ¿no? Debemos de quitarnos la idea de que no tenemos que hacer nada. Es de esfuerzo, es de dedicarnos, es de... no sé si a ustedes les pasó, a nosotros nos pasó, ¿no? Empiezas a ver cosas que te molestan de la otra persona. Que te decía, ¿no? Empiezas diciendo, no, es que no va a pasar nada, todo va a estar muy bien. Y tú ves como la cúspide de la felicidad, llegar al matrimonio y casarte. Y cuando llegas allá dices, no es la cúspide, es el principio. Ahí empieza todo, ¿no? Y claro, trae muchas bendiciones, trae también muchas pruebas.
Pero debemos de entenderlo, dejar de pensar en nosotros mismos y enfocarnos en el otro. El modelo que Cristo nos presentó cuando Él estuvo en esta tierra, hermano. Si nosotros vamos partiendo de ello, bueno, lo que vamos a entender es que ciertamente Dios nos va a confrontar, pero esa confrontación que vamos a tener va a ser, que va a resultar en una bendición a nuestra vida, porque vamos a empezar a ordenarnos en las formas como Dios nos dice que es, y ahí, bueno, ciertas cosas van a empezar a ser más sencillas. Como le decía lo primero, ¿no? Los padres no tienen que estar metidos. Eso le va a quitar, mire, como 20,000 problemas. Y sí, yo no estoy diciendo que no los escuche. A veces mis papás vienen y me dan un consejo, o a veces sus papás de Tania también, pero al final nosotros tomamos la decisión. Porque ya somos una nueva familia en Dios. Y claro, no ponemos límites, debe de haber límites. A veces es difícil, yo no sé, cada quien sabe en esa situación, pero hay que hacerlo. De ahí, mi hermano, en verdad, usted puede decir, no es que me van a dejar de querer, me van a dejar de hablar. No es cierto, eso va a pasar, tal vez en un principio va a ser difícil. Pero usted va a ir, ahora sí, lo que va a emprender, va a empezar verdaderamente a ir respaldado por Dios y guiado por Dios. Y claro, esto va a ser en sabiduría, no es decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero que me digas nada, ¿verdad? Ni deshonrarlos en ese respeto que nosotros debemos de tener, pero sí hacerles ver que ya son una familia independiente. Ahí partimos de eso. Le digo, 20,000 problemas menos. Y bueno, después quitarnos la idea de la forma como cree el hombre natural que viene la felicidad en el matrimonio y someterla al consejo de Dios para no empezar a decepcionarnos, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Que a veces debe de haber un cambio en nuestra mente de cómo tenemos la percepción de lo que es el matrimonio. Porque llega la decepción a muchos. Dicen lo clásico, ¿no? No, es que creo que me equivoqué, es que ya no quiero estar casado, es que me voy a divorciar, es que, no sé, muchas cosas pueden pasar en la mente, en el corazón de las personas. Pero si ponemos primeramente este fundamento de que es servirle al otro, dejar de ver por lo mío y empezar a ver por lo de ella o por lo de él, tomar el ejemplo de Cristo que entregó todo, que Él siendo Rey y Dios de los cielos y de la tierra, Él vino para servir a la humanidad, para entregar su vida por la humanidad. Él nunca vio por lo suyo, Él vio por lo de los otros. Aún cuando venía ese momento que venía, bueno, ya lo que conocemos, que lo iban a crucificar, Él oró al Padre y dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, Señor. Porque la tarea no iba a ser sencilla. Pero Él se entregó. Tenemos que tomar este principio para todo lo que viene, si no vamos a seguir, si no entiendo esto, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a seguir escuchando enseñanzas y vamos a decir, te están hablando a ti. Y de nada va a servir venir acá. Tengo que empezar a decir, Dios me está hablando a mí. El que tiene que cambiar soy yo. El que tiene que dejar de hacer eso soy yo. El que tiene que entender soy yo. El que tiene que primero tal vez empezarlo a hacer soy yo. Porque yo me he dado cuenta, el problema de a veces muchos, tal vez fracaso por así decirlo, de muchos ministerios matrimoniales es que parece, ay, vamos para que te hablen. Y así están los dos. El uno pensando que le hablan a la otra y la otra pensando que le hablan a él. Pues nadie, no, y al final ellos no escucharon.
Como yo me tengo que entregar y rendir a Dios, y después a mi esposo o a mi esposa tengo que considerar que lo que viene es para mí, porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios, y mi responsabilidad no es lo que ella o lo que él haga, sino lo que yo haga. A eso me va a llamar a Dios a cuentas. ¿Sí estamos, hermano? Si no, le digo, nada sirve. Vamos a venir y, no vengo porque le van a hablar a los varones hoy. Y cuando vienen las mujeres, no, es que me duele la garganta, o al revés, ¿no? No vamos a ir hoy. Debemos de entenderlo esto, hermano. Y es una serie, creo que son 15 clases, tomando toda la perspectiva de esto, el matrimonio como un servicio. Y que después se va a ver reflejado a nuestros hijos. Y por consecuencia se va a ver reflejado a la iglesia. Pero si no están ordenadas las familias, la iglesia no va a estar ordenada. Desde ahí tenemos que partir, por eso es tan importante esta enseñanza. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, mi Dios. Y que tú nos hables a cada uno de nosotros. Estamos dispuestos, Señor, a recibir de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú, cada vez que vienes y nos hablas, Señor, tú vas alumbrando nuestra vida, Señor, vas derribando nuestras ideas, nuestros argumentos, Señor, y nos vas librando de la muerte y del pecado en el que vivíamos. Vas limpiando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y podemos ir viendo las bondades que tú das, Señor, y las bendiciones que tú das. Y hoy lo entendemos, Señor, debemos de tomar tu ejemplo. Tú viniste a servir a los hombres, viniste a servirnos, a entregarte por nosotros, y así debemos de hacerlo. En esta institución que tú has formado, tú has creado, a ti te pareció buena, Señor, que es la familia, el matrimonio, Señor. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos sigas hablando, instruyendo, y no echar a menos, Señor, lo que tú hablas. Porque tal vez tú vas a responder muchas oraciones que te hemos estado haciendo, Señor, porque tal vez mucho de lo que hoy estamos viviendo y estamos pasando son consecuencias, Señor, de actuar fuera de tu voluntad. Pero sabemos que tú eres un Dios bueno y que tú eres un Dios misericordioso. Y que tú estás ahí, Señor, para perdonarnos, para restaurar nuestras vidas. Y te agradecemos por ello. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.